Hola Corúa, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Mahingo yorona tato itbahne otehare peu tupuna tongariki inua tbahne ko Hangaro Areca yorana mahani. Yorana tuku, Seguimos acá en el verano bajo el sol en Temoana Restaurante y qué mejor que con estos jugos de piña de rayito fresquito perfectos para nuestro día. Para este sol tan radiante que nos ilumina hoy día en este programa. Y tenemos, ¿qué tenemos Tuku, hoy día? hoy tenemos, vamos a estar en las notas, vamos a mostrar los talleres de Tapatín Apoqui, en que siguen. Seguimos con Tapatín Apoqui. Sí, seguimos con Tapatín Apoqui, si es que han salido a terreno, ahí vamos a ir, creo que viene una nota de la salida a terreno Aranora y de los niños, así que va a estar muy entretenido. Y también tenemos como invitado a dos integrantes del museo, del MAPSE, y a Carolina y Pisi Mau, que nos vienen a contar sobre este show que va a ser de apertura de la Tapatí Rapa Nui 2022. Oye, los niños han estado fascinados con los talleres de Tapatín Apoqui. Estuvieron la semana pasada esta semana haciendo taller de coronas de flores, taller de heitiare con la Catherine Tepano. Desde aquí, Katy, te mandamos un saludo a este programa. Los niños han sabido usar todas las técnicas, han aprendido a juntar las flores, porque igual no es fácil hacer. No. Es súper complejo, tenéis que combinar colores, formas, técnicas y todo. Queremos acá también agradecer a todos los maori que han estado ahí, al Maori Manu, que estuvo también enseñando lo que es tatú, tacona, lo vimos en Hangaro Areca en la semana pasada, y también estuvimos con un maori me faltó. Paru Majute. Paru Majute con la Vanessa Tan. Y con las tías también de las artesanas Manujeiki, que le enseñaron a los niños a bordar y a hacer como esas telas, figuras, hacer como bordados. Han estado demasiado entretenidos estos talleres, los niños están felices y lo más importante es que van aprendiendo mucho más de la cultura rapa. Así es. Bueno, Mahani, sin más preámbulos, vamos a nuestra primera entrevista, ¿te parece? Tomamos Majingo y te ahora Ney, tu Mai, Tingavi, Ney Erua, tu Mai, Merote Jares Apa, Otaoa, o te padre Sebastián Engler, museo, y Orana Catherine, y Orana Nicole Manutomatoma. Hoy día nos vienen a visitar ella, a comentarnos acerca del proceso de consulta indígena que viene a cabo ya hace varios meses, en comentarnos en qué estado están de este proceso maravilloso que es para el nuevo museo de Rapa Nui. Y Orana Nicole y Orana Katy, bienvenida. Aquí les dejamos un pequeño refrescante para nuestra entrevista, aquí en modo verano, estamos acá en Temoana y bueno, queríamos preguntarles, ¿por quién empezamos? Cuéntenos, ¿cómo va el proceso de esta consulta? Sí, bueno, Hani, es súper importante educar sobre este proceso y en este minuto estamos en la etapa de difusión del voto, que es lo que se va a llevar a urna el 30 de este mes, el 30 de enero, ya pasada la etapa de diálogo con el Estado, en donde nuestros representantes, que fueron 7 representantes electos, discutieron sobre las necesidades y sobre lo que el pueblo quería poner en la mesa y llevar a urna para este 30 de enero en la votación. Katy, cuéntanos, ¿cuál es la percepción de la gente respecto al museo? Tú que estás trabajando, que eres miembro de la comunidad Rapa Nui y que también que trabajas en el museo, ¿cuál es la percepción de la gente respecto a la necesidad de querer hacer un museo nuevo, considerando también la repatriación nueva que llegaron a los Ibi Tupuna hace poco? Estuvimos viendo ahí en las noticias, en las redes sociales, que llegaron más de... ¿Cuántos Ibi? Eran hartos, bastantes cajas grandes. Más de 100 cráneos. Más de 100 cráneos. Wow. Y también preguntarte sobre eso mismo, porque también hay gente que dice que... ¿Cuál es ¿cómo se dice? La visión de la comunidad, dice. La visión de la comunidad también y la percepción también, la importancia que tienen las personas Rapa Nui respecto a los huesos, por ejemplo. Bueno, primero señalar que cuando instalamos este tema de la construcción de un nuevo museo, fue un tema nuevo para toda la comunidad, para todo el pueblo Rapa Nui. Hoy en día, después de meses de trabajo y ya finalizando este proceso, puedo señalar de que efectivamente este sueño se instaló. Hay muchas personas que comparten la necesidad de que efectivamente se construya un nuevo museo y a la vez están soñando junto con todos nosotros. Hay muchas propuestas con respecto a cómo se puede desarrollar este nuevo museo, que sea interactivo, que de alguna manera no solamente siga cobijando todo el bien patrimonial material que tenemos, sino también que sea un espacio donde se puedan desarrollar distintas iniciativas y proyectos que tengan relación con la cultura inmaterial, con lo que somos como pueblo. Ahora, con respecto al tema de los IBI, que no es un tema menor, siempre han sido guardados en un depósito porque nuestro rol como museo es custodiar, guardar y proteger.
Pero hoy en día ha cambiado un poco esa cosmovisión desde nuestro pueblo, y a partir de esta iniciativa de la construcción de un nuevo museo, se está planteando la posibilidad de que dentro de la construcción de un nuevo museo exista un espacio especial para los IBI. ¿Exhibirlos? No. O para resguardarlos, protegerlos, para poder que ellos resguardarlo. que sea un lugar donde se sienta la paz y donde ellos también sientan que están en su tierra y pueden descansar. Claro, y un lugar ceremonial también, porque es la llegada de los IBI. Allá vale hacerle un espacio como ceremonial, como te Exacto. explicas. Es súper importante que la comunidad también lo quiera. No es algo que nosotras hemos ideado o desde la institucionalidad esto se imponga, sino que si es importante para la comunidad, el ministerio lo va a recibir y lo va a hacer. Bueno, Ahora, hemos escuchado también del tema de los huesos, que hay gente que dice, no, déjenlos en sus lugares como corresponde, Claro. entiérrenlo para que Dicen descansen, mucho. pero ¿cómo sabemos de qué lugar es? O sea, Sí, ¿cómo, tal cómo cual. suplimos esa respuesta? En el clavo pegaste tucu. Bueno, hoy en día no podemos dar respuesta a eso, porque efectivamente la idea no es intervenir a través de Estudios de ADN claro, de los IBI. efectivamente. Pero yo quisiera señalar algo. Cuando llegaron los IBI, para muchas personas es la representación de restos bioantropológicos, para otros es algo significativo, etcétera. Pero es un acto funerario, en donde tú traes al lugar a un ser querido. Entonces tiene que tener la investidura y tiene que abordarse con la importancia que tiene, no solamente hoy, porque ellos están ahora hoy con nosotros, Claro. sino también en este sueño de la construcción de este nuevo museo. Niki, una consulta respecto porque igual hemos visto que también la legislación respecto a la conservación de osamentas y huesos ha cambiado durante el tiempo. ¿Esto también se traduce, esta llegada de IBI se traduce en esa gestión propiamente tal del cambio de la legislación a nivel nacional, mundial? Porque están todos repartiendo, o sea, están todos devolviendo huesos a sus pueblos originarios. ¿Esto también se traduce que viene más de afuera, viene más contenido, viene más material? Sí, tal como decía Catita, es súper importante entender que los restos bioantropológicos cuando pasan de un museo a otro lamentablemente son parte de un depósito y están inventariados. Al repatriarse y al devolverse a nuestra tierra, si bien llega ese cujane, llega ese como espíritu a descansar en su propia tierra, al ser la entrega de un museo a otro, este pertenece a una colección, pero lo que se está como deconstruyendo, por así decirlo, es que no son parte más material, sino que son personas que llegan a descansar y se tienen que generar las mejores condiciones dentro de, por ejemplo, este nuevo Como lo que museo, decía Katy. para que ellos puedan tener su como eterno descanso siendo repetitiva. O sea, no es hueso, es persona. Son personas, no es son sujetos, colección, son nuestros ancestros, sí. Es importante sí. recalcar eso, Tucura, porque Sí. claro, es como que hay gente que dice, no, son huesos nomás, como decía Katy, que para uno es más importante, para otro es más significativo y para otros no, simplemente son huesos como tú lo llamas. Oye, Katy, Niki, cuéntenos cómo va, porque estábamos en el proceso sobre la De consulta. Nos vamos a encontrar con una papeleta. Sí. Sí. ¿Podemos saber qué preguntas van a ver en esta papeleta? ¿Pueden Sí. hacernos un resumen Sí, sobre sí. eso? Para poder ir informándole más a la comunidad. Sí, por supuesto, como les mencionábamos en un comienzo, nuestros 7 representantes, hubo 4 representantes. En la primera etapa de planificación del proceso consulta se decidió que los representantes para la negociación con el Estado iban a ser 3 representantes por el pueblo, ya que los elegía también el pueblo en la etapa de deliberación interna, donde el pueblo se reúne, luego de estar informado, se autogestiona, se autoconvoca y comienzan a discutir sobre hacia dónde van a llegar este proceso de consulta. De esos 3 fueron elegidos Rosa Manutomatoma, Ernesto Tepano y Valeria Pacarati, ya en esta instancia que yo les comento. Y aparte estaba un representante de la Subcomisión de Desarrollo, Anaquena Manutomatoma, también estaba un representante de Jonui, que fue Francisco Riroroco, también estaba un representante de Maujatu, que fue el tío José Rapu, y también estaba un representante de la comunidad indígena Maugenúa, Salvador Atal. representada por Salvador Atal. Estos 7 personas de la comunidad defendieron aquello que se instauró como primordial en la etapa de diálogo interno, en la etapa de deliberación interna, y fueron a dialogar con el Estado para ver qué era lo que el Estado podía transar para esta inversión y sueño de un nuevo museo.
Y en esto se generaron varias preguntas que ya se habían dialogado en la etapa anterior con el pueblo que asistió a esta convocatoria. Entre ellas, las preguntas que van a estar posiblemente señaladas en la papeleta, primero es, ¿usted quiere un museo? ¿Sí o no? Ya. Segunda pregunta, ¿usted quiere que el museo, en el caso de responder que sí? La primera pregunta, ¿quiere que sea en Baitea? ¿Sí o no? Una tercera y posible pregunta es, ¿usted está de acuerdo a que sí, habiendo respondido las otras también en Sí, positivo? claro. Siempre pensando en positivo. en la Claro, respuesta. claro. La tercera Que pregunta. no siempre puede pasar también. O sea, Por hay gente que puede supuesto. poner, No, y y esa va a ser. O sea, no quiere museo, pero sí quiere Baitea, o sí quiere museo, pero no quiere Baitea. Claro, puede pasar. Entonces, tercera pregunta sería, ¿usted está de acuerdo con que la entrega de el terreno para esta edificación sea de 7 o 10 hectáreas? Entonces ahí uno elige. Cuéntanos un poco de eso. ¿Por qué 10 hectáreas o 7? ¿Por qué son 7? ¿Por qué no puede ser menos o no puede ser más? Porque Sí. a lo mejor si yo voto que no, quiero más o a Claro. veces quiero menos. Nos pasó de hecho, Tucu, súper importante, que hubo familia que decía, pucha, yo me gustaría que hubiesen más hectáreas porque me gustaría después ver ahí quizás un centro de las artes. Para poder armar más espacio. Para poder armar más espacios culturales y espacios públicos de uso comunitario. Ok. Entonces, claro, había gente como también había otras familias que decían, pucha, yo creo que con 5 hectáreas están. Desde lo técnico, y es ahí donde uno avala por qué 7 o 10 y no menos, es que la idea de posicionarse este nuevo museo en Baitea es también para resguardar el museo de memoria e histórico que está con los galpones. Los galpones tienen asociada una historia que construyó parte de la historia de la Panuna. Sí. Entonces, O sea, esta parte donde están los galpones y todo ese sector entraría como parte dentro del- de esta, del- sí. del museo. ¿Y por qué Estas 7? 7 hectáreas. Claro, ¿y por qué 7? Porque los vestigios de arqueológicos que eran parte de la compañía, los baños o parte también que eran importantes de la estructura, se encontraron a 6.7 hectáreas, ¿ya? Ok. Entonces, si es que nosotros tenemos el sueño de resguardar, proteger y de poner en valor este sitio histórico de Claro, porque memoria, uno va a tener hasta 6.7, uno va a tener un poco más para Claro. poder resguardar todo el perímetro y que no esté al límite el patrimonio. Pero qué bueno, Claro. cómo, Eso es lo que qué como bueno lo que se entiendo. explica, cómo lo explica la Niki, porque no todos tienen conocimiento y claro, pues algunos piensan, ¿y por qué no solo 5 si con eso les basta? Claro, Pero ahora ya ¿por qué nos no queda- uno? Claro, ahora ya nos queda mucho más claro que claro, es porque quieren resguardar y agarrar todo lo que ya está haciendo como parte del y patrimonio. también Sí. conservar el patrimonio natural presente en el sector. Baitea tiene un patrimonio natural exquisito. Paisajismo. Un paisajismo precioso. Entonces la idea es resguardar eso y posicionar la construcción de este nuevo museo, pero jamás interviniendo en lo que ya está. Es decir, en estos sitios arqueológicos, patrimoniales, museo de memoria, que serían los galpones, y aparte cuidando también el entorno natural que hay en el sector. Katy, para que quede Y la claro. cuarta pregunta. Ah, Había falta una la cuarta pregunta. La papeleta consta de 4 preguntas y la última tiene que ver con si efectivamente el pueblo quiere que haya una coadministración entre el Estado y algún ente Rapa Nui que pueda administrar el nuevo museo. Me parece Muy genial. importante. Katy, cuéntanos, ¿cuánto es la votación de este papeleta? Y quería preguntarte también con respecto a los galpones antiguos. ¿Quién se encarga de esa reconstrucción? ¿El museo? ¿Hay otro proyecto aparte? ¿O cómo? Sí, bueno, la votación es el día 30, el día domingo 30 de enero, en el Colegio Lorenzo de Saavedra. Vamos a estar ahí nosotros a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por eso invito a toda la comunidad que efectivamente el pueblo Rapa Nui pueda formar parte de este proceso y así legítimamente después puedan opinar también, porque fueron parte, digamos, de, Claro, que de tengan la derecho, votación. que tengan derecho a Sí, opinar, porque si no opinar, fueran a votar, a ¿cómo votar, uno claro. va a poder Sí. estar comentando sobre algo que no... Y la Claro. idea también es Ahora- tan importante, perdón, Katy, lo que ustedes mencionaban. Ahora nos encontramos en la etapa de difundir y de educar hacia dónde estamos llevando esta consulta. Entonces es súper importante tener las herramientas para poder después llevar nuestro voto a urna. Claro, ahora señalar que el sector de Baitea, el tema de la restauración de los galpones es un proyecto que ya está diseñado, está en bienes nacionales.
es algo que efectivamente se puede concretar, hay ciertos estudios que hay que hacer previos, pero está el proyecto y el resguardo y la continuidad después que se ejecute ese proyecto lo va a manejar obviamente el Ministerio de Cultura y las Artes, que es el que está haciéndose cargo, digamos, de esta materia. O sea, ellos reconstruyen, restauran y luego eso pasa a ser parte del museo, pero como oficina o como un sitio de visitación. Un sitio de visitación. Un sitio de visitación Es un sitio de aparte, visitación, sí, con su contenido propio y con las características Con toda la que información necesaria. ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, ya Un estamos sitio de llegando, memoria tiene. ya estamos llegando ya al final de esta entrevista. Se nos hicieron súper muy corto. cortos los minutos porque creo que hay muchas preguntas Sí. más que para poder seguir interiorizándonos sobre todo este tema de la consulta al museo. Chiquillas, dejen invitada a la comunidad, a la cámara del frente, un mensaje para que todos lleguen a votar el domingo 30 de enero. Yo lo único que quisiera decir como Rapa Nui, que este es un tema de todos, es responsabilidad de todos, porque el resguardo de nuestro patrimonio es de todos. Así que por eso los invito el día 30 de enero a participar en este proceso de consulta. Su opinión nos importa, su voto también, y esperemos que haya un buen resultado en beneficio del cuidado de nuestro patrimonio acá en Rapa Nui. Gracias. Nikki, ¿algún mensaje tú también? Sí, solamente me sumo totalmente a las palabras de Katy, dejarlos totalmente invitados, sean parte de este proceso. Es súper importante que usted escuchar su voz, y su voz en este momento se plasma en un voto. Los esperamos, estamos súper abiertos también por cualquier tipo de pregunta que tengan, y tal como decía Katy, el resguardo del patrimonio es labor de todos nosotros. Y así terminamos la entrevista. Antes de despedirnos también, Katy, me gustaría regalarte este tente en pie para tu coffee break o tu tarde. Tu Para lunch. ti, Gracias. de Rapa Nui. Gracias, Y chiquillos. muchas gracias por haber venido. Gracias Y a con ustedes por invitarnos. Con esta maravillosa entrevista nos vamos, Mahani, a nuestra nota. Nos vamos a ir a ver la nota sobre los talleres de Tapatingapoqui, esta vez sobre su salida de terreno hacia Arano Aroy. Vamos a verla. Gracias. Hoy día vinimos a recorrer el sector del Dano Aroy. Vinimos a conocer, obviamente, el Dano y el sector de Abarangaoca. Hoy día tuvimos la compañía de los guías de CONAF y que nos platicaron más o menos de la importancia del Matú Apuá y de la vegetación que se está perdiendo. Reconocer igual que este taller hace reconocimiento de los patrimonios de la isla, hacer conocer a los jóvenes qué hay, qué no hay, qué tienen que hacer, qué no, porque hay jóvenes que no saben dónde queda cada sector. Si uno les pregunta así como, ¿dónde queda este? No sé, tía, no sé nada. Y entonces eso busca estos talleres, que puedan conocer su propio lugar, porque esta es su isla y de todos los jóvenes. Entonces que conozcan su espacio, que conozcan las tierras, que conozcan los patrimonios, y ese es como el fin de este taller. Y como parte cultural, bueno, nosotros vemos que hay totora adentro, hay tabari como especies nativas que aquí de la isla, y antiguamente esto se ocupó como un embalse de agua, porque de aquí abastecían agua hace como 50 años atrás para el tema de la compañía Wilson Barford, y el resto que lo acompaña en este caso está el jicuquio, otras especies nativas de gran importancia aquí, de gran valor en este caso. Mostrar a la gente, mostrar en este caso a los niños que han venido con nosotros en preservar esto, cuidar este lugar que es tan bonito, y que después ellos puedan también mostrárselo a sus hijos o a los otros niños que van a estar con ellos, van a estar haciendo la misma pega que estoy haciendo yo en este momento. Bueno, este guay me coró y arroja tu coró, maurur que ngapo que ni tú me ni nira y hakromo mai ni te amo, moaham ha pau y tatu hinua. Nate ahi tutu maiene te tatu tangata mo tatu kainga eu i travea mai tutu ka kimi travea mo o tere pa itiahi ki te tahikona vera tahi te no me hohonu ha pa tatu no mo tatu ngapoki mo hakare tatu me ribri mo ngapoki uira ho tu trongo ka mo trim ki mahatu ka mana ki te ngapoki no homene pre ko homene mo pa tatu me ribri o kirau yo te maua y orano koru. Hay niños que no tienen la oportunidad de salir porque sus padres trabajan o no tienen el tiempo, entonces darle este espacio a los niños que puedan salir a conocer es muy gratificante, así que es una experiencia muy linda.
que todos puedan conocer y que los que no tengan la oportunidad, que justo en este espacio se pueda. Así que los que quieren igual venir, igual quedan algunos espacios y cupos, así que todos invitados a que vengan. Súper bien, están súper fascinados, me dicen, oh tía, no conocía este lugar y les gusta. Obviamente igual los tramos son muy largos, se cansan demasiado, pero por lo menos tienen las ganas de seguir conociendo los lugares. Así que eso es muy importante y ojalá sigan desde la casa animando a sus hijos a que participen y tengan todas las ganas posibles. Me pareció bacán, aunque fue muy intensa, fue como que no parábamos. Y en un momento como que paramos y ya pudimos descansar y lo que aprendí fue de que acá hay una planta que el nombre es súper raro y esa planta solo se encuentra acá y está en peligro de extinción. Entonces lo que quieren hacer, la llevan a un laboratorio para que se reproduzca más rápido, para que no se extinga. Entretenía, caminamos caminamos mucho, pero creo que vale la pena porque aprendimos hartas cosas y fue entretenido. Sí, porque los niños aprenden de la cultura, de las cosas de la isla, para no quedarse pegados al celular. Y ahí estaba la nota sobre los talleres de verano, corrección, porque antes dije Tapatín Apoqui, pero son los talleres de verano. Figura que la corporación se complementa con la CONDIR y sacan a los niños a hacer estos recorridos patrimoniales. Sí, bueno, es un poco enredado, pero Tapatín Apoqui es un programa que está de lunes a viernes en la corporación y paralelamente personal de la corporación va a apoyar a CONDIR los martes y jueves en salidas a terrenos patrimoniales. Bueno, de aquí también le mandamos un saludo a todos los monitores, no solamente a los maoris, sino a los monitores que están resguardando a los niños, que son una cantidad enorme, importante de personas que también usan estos talleres para poder trabajar y ayudarnos también a cuidar a los niños, que son muchos. Le mandamos cariño a la Toria, a la María Victoria Calderón, que estuvo ahí en la nota, y también al tío Tumajeque, que siempre está ahí en las salidas presente, siempre presente en todo lo que respecta a salidas patrimoniales, a reforestación y a impacto del medio ambiente y resguardo del medio ambiente también. Oye, Tucu, invitemos a pasar a nuestros próximos invitados que son monitores también en estos talleres de Tapatín Apoqui. Te imagino y te horanei tu mai nuna a ori o te conjunto nei o te tapatirapnui ahí con Pisimau o te Baicaba, Ararua con Caroline, Rapu Pont. ¿Cómo están? Llorana, bienvenidos. Aquí le tenemos un rico juguito para nuestra entrevista. Caroline, pejecoe. Este taina, kaamu itit maira pejete ori ka hoatueni te taunei, tau pitantini pitia hurmapiti, y hecoe oriena, tanga hecoe ka hapia tueni ori. Awe hapia kite tanga tatoa, maite iti kite tanga api kite mager. O tapatirapanuini. Imaua koanga imuri ya Richard, tato director o utaneo Harehapi. Harehapi Católica. Liceo Lorenzo Baeza Vega. Ah, ya. Ararua Harehapi. Se hizo solo la modificación del católico por el tema de la votación Tuco. Entonces se tuvieron que trasladar por unos días y luego ahora vuelven al Lorenzo, por eso ¿verdad? hay unas fotos ahí ya. Oye, Caro, pero nos vienen a contar sobre este baile, este show de apertura que van a realizar en esta Tapati 2022. Cuéntenos un poco cómo ha sido todo este proceso. Bueno, primero que todo, comentarles que el show de la apertura es netamente aparte del tema de los conjuntos. Ya tenemos... Por eso, eso es como lo que vienen... Bien, entonces, bueno, estamos preparando hace aproximadamente un mes, comenzamos con los ensayos para la apertura de la Tapati, que consiste en un show para toda la comunidad, de puros niños. Ya en la Tapati, la temática para este año van a ser los niños y la familia, y el rango etario mínimo para poder participar es desde los 7 años hasta los 18 años. Por ende, el conjunto van a predominar ahí la fuerza y el empoderamiento de los más pequeñitos. ¿Cierto? Estos ensayos, chiquillos, ¿dónde los están realizando? Los ensayos están siendo todos los lunes, miércoles y viernes en la dependencia del Liceo Lorenzo Baeza Vega. De 4 a 5 de la tarde. Ya, y ahí ya luego ustedes entran como para los otros... Claro, después para nos los toca, conjuntos de la Tapati. Eso mismo, nos toca el entrenamiento ahí. Bueno, estamos básicamente de las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche con todo el tema cultural. Partimos con los talleres Tapatín Apoqui, que es en la corporación. Después viene el ensayo de la apertura de la Tapati y volvemos con los ensayos del conjunto. O sea, están pero full. Y luego de eso estamos en Diu y UT, imagínate.
Wow, cuánta pasión para la tapatí. Claro, ¿qué se nos viene? Igual hemos visto que el baile también ha evolucionado durante este último tiempo, que las coreografías también cambian, qué novedades hay, en qué se inspiran también ustedes para enseñar a la gente, porque mueven una masa importante de personas, enseñan a muchas personas a bailar. Eso también es como dejar un legado también, una esencia tuya como coreógrafo. ¿En qué te inspiras para poder encontrar pasos, movimientos nuevos? Es que a mí siempre me ha gustado mucho el baile desde muy chiquitita. Entonces mi pasión es estar buscando más allá. No me puedo quedar estática, no puedo quedarme con lo básico. Siempre me ha gustado como yo misma aprender más. Uno nunca termina de aprender. Y típico que siempre te encontráis con gente que de verdad sabe mucho. En este caso la Moiko con el Mike, que yo los quiero mucho. El Richard, que tiene su cosa que es muy sutil, tímido, pero a la vez como que tiene algo pintoresco. Y con los tres temas de los conjuntos no puede ser iguales. Obviamente que los niños es como más tierno, tiene que ser como más dulce, más simple. Claro, más enfocado en la edad de los niños. Exacto. Y con las juveniles no, con las juveniles tiene que ser como más coreográfico. Sí, más fuerza, con más energía y obviamente con carisma, sí, más sensualidad también. Exactamente. Me imagino. Ya, y con las Mager no, las Mager tiene que ser interpretación. Yo creo que más que interpretación, disfrutarlo. algo pintoresco, algo así como que tenga su picardía pequeña. Eso. Pero no basarse más allá, sino que igual estar con el tema de las bases de que hay que completar un tema de coreografía espectacular si todos los años estamos básicamente evolucionando de alguna forma. Cuéntenos, ¿cuál es la proyección? Ustedes que llevan años bailando, años en el rubro de la danza, ¿qué es lo que ustedes esperan también en un futuro de la Tapati Rapa Nui en cuanto a la danza, en cuanto a la ejecución coreográfica, en cuanto al escenario, en cuanto a cuál es la visión también de ustedes personalmente? Porque se los pregunto porque me parece importante. ¿Cuál es el segundo nivel que miran ustedes hacia el futuro respecto al tema claro, de la danza? ¿A qué les gustaría llegar? Como el plano escénico, porque recordemos también que la danza es un show, show para el público. Y a veces el público a veces no sé, puede ser que quiere ver cosas nuevas, no sé, les pregunto. Yo en lo personal creo que, bueno, como tú decías, la danza ha ido evolucionando. Aún así, siempre hay que mantener lo que es tradicional y también respetar lo que es ancestral. Pero la danza tenemos súper claro que es tradicional porque no está desde el tiempo de Hotumatua, ¿ya? Bueno, ahora nosotros como coreógrafos jóvenes siempre tenemos las intenciones de innovar en los pasos y todo, pero siempre son pasos que generalmente se asocian a acciones cotidianas o hechos o actos que se realizan aquí en la isla. O al significado de la canción. Eso mismo. Que tengan pero pertinencia aún con así todo. se ven, o sea, son pasos innovadores, pero a la vez conservan esa esencia Rapa Nui porque fueron inventados aquí mismo y en ningún otro estilo de danza los vas a encontrar. Son pasos nuevos, pero fueron pasos creados por habitantes de Rapa Nui. Claro. Y eso. Y otro paso que yo considero importante que sería súper para la isla es el tema de estructurar la danza Rapa Nui. Como por ejemplo la danza tahitiana. Los pasos tienen nombres, quizás debería llegar un momento donde se reúnan los grandes artistas y poder conversar este tema y definir, no sé, hay pasos que se repiten en todas las tapatis que son iguales, nombrarlos, ¿cachai? No sé, hacia futuro para la tapati podamos... Profesionalizar la danza. Eso, Exacto. bueno, aparte, eso está... Sí, bueno, hemos visto también que durante estos últimos 3 años el tema de la pandemia también, así como igual ha disminuido cantidad de gente en los ensayos, en los bailes, o es más gente. No, yo he visto que Es más. es mucho más. Decir de que hoy qué rico, no va a haber mucha cantidad de gente, mentira. Hay una cantidad pero tremenda. Oye, Caro, Pisi, cuéntenos cómo nace esta iniciativa de que ustedes y que niños pequeños hagan la apertura de esta Tapati 2022. ¿Quién los contacta? ¿Cómo surge todo esto? Bueno, todo comenzó porque la Cajanga nos hizo una invitación para ir a una reunión de la municipalidad. Y él nos da a conocer de que él tiene una idea para poder abrir la apertura de la Tapati, que no sean los mismos artistas,
sino que los niños. Claro, para salir como de lo tradicional, porque siempre son grupos ya establecidos, conformados. Entonces, ¿cómo nace esta...? Y en el momento que nosotros fuimos convocados a ese lugar, estábamos todos de acuerdo de un principio. Igual varios artistas se bajaron y quedamos la tía Pepe Tepano, la Angelina Araki, el Pisi Mauet Baikaba, la Vani Roe y yo, que hemos complementado súper bien entre las 5. Encuentro que hemos conectado demasiado bien con la entrega hacia los niños. Y conectar también con los músicos, porque a veces se equivocan, los músicos tienen que parar, tienen que volver a tocar, tienen que parar y así sucesivamente. Bueno, ese tema de los músicos recién lo vamos a ver hoy día. Hemos avanzado toda la pega, pero falta el ritmo del tambor, la guitarra. Queremos agradecer también al Joco Humano que se nos integró como director ahí de los músicos, así que a partir de ahora vamos a comenzar ahí a hacer el trabajo en conjunto con los músicos, porque estábamos ensayando con el parlante, sacando las canciones, aprendiendo los vivos, los uter, kaikai, y ahora se nos integraron los músicos, así que vamos a potenciar más aún todo el trabajo que hemos estado haciendo, rescatar el trabajo en Equipo, como decía la Carito, que ha sido súper fluido, ha habido mucha armonía entre nosotros como monitores. Claro, y yo imagino que no debe ser tampoco tan fácil trabajar con niños, porque no es como que estés, no tengas que, rápido. claro, no es que tengas que, tú haces una coreografía, Caro, y el Pisi también, y con una persona más adulta, con jóvenes, es mucho más rápido que se lo aprendan. Creo que ¿verdad? Creo que no. Los niños es mucho más simple que tú puedas conversarle a un niño, que tú puedas decirle de que se comienza así, se finaliza así, a un adulto, a un joven. Que tiene sus ideas. Sí, exactamente. Y la energía de ellos también es más power. Están muy motivados. Sí, pues. Entonces imagino que ustedes se deben sentir felices, orgullosos de que hayan sido elegidos para poder enseñarle a los más ser pequeños parte de esta travesía, claro. sí. Y con respecto a las canciones, ¿se eligen las canciones ustedes o...? Estas canciones son todas nuevas. ¿Todas nuevas? Nuevas. ¿Nunca nos salió al escenario? No. La tía Pepe nos ayudó mucho con todo el tema del kaikai, el liu, el uté. La Vanessa Roe con el Taigaro, el director del otro conjunto de nuestra candidata, la Poje y Araki, también ayudó básicamente en la canción nueva que es el Oriapi. Y yo con otras ayudas hicimos el Joco, que son nombres por parte de todo este sector. Muchas sorpresas para esta apertura. Sí. Bueno, Caro, antes de despedirnos me gustaría hacerte entrega de este presente de Taylor Aronui. Sí, Tente en pie para tu visita, para tu... Muchas gracias. Y chiquillos, si quieren dejarle algún mensaje a la comunidad, de dejarlos totalmente invitados también, imagino, para este día para este 4. El 4 comienza la Tapati, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo lo vamos a ver? Nosotros empezamos el primer día, que sería para la apertura de la Tapati, porque no vamos a dejar claramente casi desviándose a los niños. Vamos a estar ahí presentes para los niños, para poder apoyarlos. Y espero que sea maravilloso. Va a haber muchas sorpresas ese día. Van a haber cantos antiguos como el liu, el uté, va a haber una composición teatral. O sea, partiríamos con los niños y estarían los más adultos, que han conllevado hace mucho tiempo el tema de la tapatira. Qué lindo. Mensaje a la comunidad. Yo, quiero hacer un llamado de atención, pero más que de atención, un llamado de motivación. Bueno, esta temática para la Tapati, como dijimos, era de los niños, pero los niños no se mandan por sí solos, ¿ya? Así que queremos hacer un llamado de motivación a los padres para que los sigan motivando, quizás para otra instancia, para que los lleven a estos ensayos, a estos momentos únicos, a estas oportunidades que sean para partir ahora, especialmente para la apertura de la Tapati. No se da esa oportunidad en cualquier momento, así que a los papitos para que sigan motivando a los niños a meternos en la cultura, que es algo súper sano, es algo que de verdad que hay que potenciar, hay que rescatar, hay que preservar y difundirlo ya a las futuras generaciones que son estos mismos niños. ¿Ya? Así que papitos y mamitas, pongámonos las pilas y sigamos motivando a los niños a que participemos de todas las actividades culturales de la comunidad. Seguir fomentando entonces la cultura, lo más importante. Y con este tirón de oreja del Pisi a los papás nos vamos a ir a la nota de, ahora sí, de Tapatin Apoqui que realizaron durante esta semana con el Tauki Tejuri y la realización de Pora. Vamos a verla. Salud.
Arana Corúa, estamos aquí en la corporación, estábamos en el Tauquitejuri con los niños, como lo pueden ver o lo van a ver ahí en la filmación. Antiguamente se debatían los clanes ahí nosotros ahora lo hacemos con el Tauquitejuri, pero antiguamente estaban los Matá, los Cacau y eran parte fundamental de la guerra, entre comillas, de clanes en ese tiempo. También se ocupaban los Matá o los Cacau para cortar, para los peces y diferentes cosas que ocupaban como utensilios, herramientas. Se les trató de enseñar un poco a los niños y explicar de qué se trataba la actividad y estamos siempre en proceso de que participen en Tapati Rapa Nui. Pora, más que ancestral, es más introducido el ngatu, pero se ocupa en este momento para hacer las diferentes canoas o las diferentes pora, que es el tabla de surf más o menos, con ngatu, con totora. Y la idea es eso también, pues el recurso que tenemos a ocuparlo. Tenemos harto ngatu, harto totora ahora para hacer, así que fuimos a buscar nosotros aparte y le trajimos a los niños y explicándoles un poco el proceso de secado, que es muy largo. Desde la extracción, de la limpieza del ngatu hasta el proceso de secado y de ahí recién hacer el pora o el vaca, lo que vayan a hacer los aitos para las competencias. Mira, los niños súper motivados con estas actividades, son actividades que les gusta mucho, son actividades lúdicas, entonces están todo el rato los niños aprendiendo a hacer este tipo de actividades. Y obviamente prepararlos para la Tapati o para un futuro también, uno nunca sabe, de repente de acá puede salir otro deportista más, otro que nos pueda representar no solamente aquí en la isla sino que afuera también. Así que preparando a todos los niños aquí con las diferentes actividades que tenemos, nuestro futuro, ellos son nuestro futuro, así que los papás y toda la comunidad debería estar más atentos de los niños para que puedan avanzar más adelante. A mí me pareció muy divertido, ya que casi todos nos divertimos ahí y sobre todo saber de la cultura y de todo. Y bueno, eso a mí me pareció muy bueno porque así uno se divierte, aprende de su cultura, de todo lo que a ti te puede pasar algún día. Lo interesante fue que el nudo se hace muy apretado para que no se suelte en el agua. El pora se trata de un flotador de nuestros tiempos ancestrales. Se usaba para los niños pequeños que no sabían flotar. Y esa fue la nota de la actividad que se realizó en Tapati Gampoqui junto al Maori Vaengateao, Tauquitejuri también ahí empezando a confeccionar su pora con el Acuica. Desde aquí le mandamos también un afectuoso saludo a estos colegas que siempre están ahí promocionando y trabajando en pro de la cultura. Siempre fomentando el tema cultural, ¿verdad, Tucu? Oye, estuvo demasiado entretenido este capítulo de hoy, hablando sobre la cultura, el mensaje que dejó la Caroline con el Pisimau, para los papás de que sigan fomentando la cultura a los más pequeños porque de ahí nace todo. Lleven a sus hijos a los ensayos, incentívenlo, motívenlo, inúndenlo, empápenlo de toda la cultura de Rapa Nui, que es súper necesario también para su identidad, también para su pertinencia y su sentimiento de que van a hacer también con eso y va a crecer con para eso poder traspasar, durante toda la vida. Poder transmitir todo lo que llevan ellos culturalmente dentro de cada uno, ¿verdad? ¿Bailaste la Tapati cuando eres chica? Una vez. O yo nunca. Ya, nunca pero he bailado. Yo una vez y creo que... Tengo cara para exigir, pero... Claro. Pero me quedo con esa una vez. Oye, Tucu, también muy importante el tema de que estuvimos con la Nicole Manu Tomatoma en conjunto con la Katy, que nos vinieron a contar sobre el proceso de esta consulta sobre la construcción del nuevo museo en Baitea. Nos comentaron de que se viene esta consulta, esta votación el día 30 de enero en las dependencias del Liceo Lorenzo de Saavedra. Domingo cae. Así es, Maumajingo, es una tucturón, Turu Corúa, voto y te toru ajuru majano te abaineo tu ajaro. Tapuret Corúa te manau, moi ina, Katuru Corúa, Tapura Corúa te manau, mo orun neo te aganui neo tu museo api y Baitea. Claro, porque como decían las chicas tucuras, si no van a votar, no van a tener derecho tampoco a poder opinar, ¿verdad? Sobre si es que sale el sí, y si no es que sale el no. También se tiene que saber que uno no está de acuerdo.
Así que es muy importante la votación, los dejamos totalmente invitados a este próximo domingo 30 de enero a partir de las 8 de la mañana en las dependencias del Liceo Lorenzo Baizaga. Tucura, si es que nos están viendo los televidentes, ¿dónde Así pueden es. acercarse? Si es que tienen algún emprendimiento, algún tema cultural que quieran Bueno, informar. antes de informar cualquier ese tipo de contacto con la corporación, queremos notificar que se extendió el plazo del concurso de nanometraje del año 2022, el FIC. Así que invitamos a todos los que videomakers, los que trabajan en el mundo de los audiovisuales, de la edición de video profesional, invitarlos a participar, a hacer su nanometraje de máximo 30 segundos, llevarlo a la corporación hasta el día 21 de febrero del presente año. Oye, Tucu, Están súper buenos los Están premios. súper buenos los premios. ¿Y Súper con quién bueno. se tienen que solo acercar, con quién tienen que hablar en la corporación para dejar un poco más... Mira, lo puede dejar en la casilla, en la ventanilla ahí con Nakatani. Puede también contactarme a mí, contactar a cualquiera que trabaje en la si es que corporación. aún no tienen las bases, ¿cómo las pueden conseguir? Las pueden solicitar en agenda@arapanui.net o también en agenda@culturarapanui.cl, que es el nuevo dominio de la página web también que está disponible ahí, que revisen la gente, www.culturarapanui.cl. Perfecto, entonces yo creo que ya quedaron más que informados. Nos empezamos a despedir, Tucu. Esperamos que les haya gustado este capítulo de hoy y nos vemos el próximo viernes con más. Hangaroa Areca y Orana.